Muy buenos días, soy Marga Sánchez Romero, vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad de la Universidad de Granada, y quiero darles la bienvenida a esta universidad, a la Universidad de Granada, y a la segunda jornada de mayores LGTBI. El propósito de esta jornada es obtener información, compartir información acerca de las experiencias vitales de las personas mayores LGTBI para poder contribuir a que tengan trayectorias vitales mucho más satisfactorias y mucho más plenas. Desgraciadamente yo no les puedo acompañar en esta jornada, pero tienen a dos personas maravillosas que los van a guiar durante todo el día, que son Pedro y Gloria, y con ellos les dejo. Muchas gracias. Cuando organizamos jornadas de este tipo, es mucho tiempo el que dedicamos organizando, planificando, ¿no? Y cuando llega el día y ve uno que llega y ve a la gente sentada, los nervios como que se van, ¿no? Entonces, como digo, daros las gracias también a Gloria en primer lugar, a mi compañera Gloria Álvarez Bernardo. Ella es profesora del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales. Ella es la responsable de que hoy estemos aquí. Ella es la que propuso, la que hizo la propuesta, yo la persona que ejecuté. Ella propone, yo ejecuto, yo organizo, ella me ayuda a organizar, y siempre que nos juntamos las dos terminamos haciendo cosas muy chulas. Cuando Gloria me propone hablar de personas mayores LGTB, me pongo a buscar información, artículos, investigaciones, y me llevo la sorpresa, en primer lugar, que encuentro muy poco, que hay muy poca información sobre esta temática, y segundo, que toda la poca información que encontraba llevaba a los mismos datos, ¿no? A cómo las personas mayores LGTB tienen unas tasas de dejadez, de aislamiento, de abandono mucho más altas que la población en general, ¿no? Eso se suma también a que la mayoría de personas LGTB o bien no tienen familia, o si la tienen, en muchos de los casos sufren ese rechazo o abandono por su parte, ¿no? Por eso vimos tan importante el traer a la universidad el tema de poner encima de la mesa en la universidad y de la academia, ¿no? La necesidad de la realidad de las personas mayores LGTB, no solo desde el punto de vista del presente, del futuro que hablaremos a lo largo de la mesa, ¿no? Sino también desde ese pasado, poner en valor, ¿no? Lo que las personas mayores LGTB tienen que decirnos, ¿no? Y todo lo que ellas han pasado para poder estar hoy aquí, que creo que es, diríamos, la mesa con la más bonita, ¿no? La última, esa que planteamos de manera intergeneracional entre estudiantados. Habrá dos estudiantes de representación del OGR para conversar con ellas y podamos preguntarles todo lo que os apetezca. Nada, no robo más tiempo. Primero, daros las gracias, aprovechar la jornada al máximo. Ya veréis que tenéis ponentes y personas invitadas excepcionales que tienen muchísimo que contar, que saben muchísimo, así que estamos en confianza para que en cualquier momento que os preguntéis, le hagáis las preguntas que consideréis oportunas. Nada, muchas gracias, y le paso la palabra a mi compañera Gloria. Bueno, pues en primer lugar, daros la bienvenida, ¿no?, a las personas que habéis asistido hoy. También agradecer, ¿no?, a las personas a las que hemos llamado para que estén hoy aquí en la mesa. Dar un abrazo a Doris, que finalmente no ha podido venir por un problema de salud. Desde aquí pues le mandamos una pronta recuperación, y dar las gracias al compañero, ¿no?, José Luis Alfaro, bueno, pues por haber aceptado, ¿no?, la propuesta de participar. Además me consta que muy poco tiempo y bueno, de manera muy colaboradora, ¿no?, con esta jornada. Bueno, también dar las gracias a Pedro, ¿no?, y a la Unidad de Igualdad, pues porque siempre, ¿no?, que le proponemos algo, pues ahí está, ¿no?, siempre muy dispuesto, ¿no?, a colaborar y ayudar pues en todo este tipo de iniciativas. Y en este caso, bueno, pues estas segundas jornadas nos parecían muy pertinentes porque, como decía Pedro, ¿no?, las personas mayores en general en la sociedad están bastante invisibilizadas, por eso que se denomina
el edadismo y en el caso concreto pues, de las personas LGBT, ¿no? Desde esa mirada interseccional, pues por esa discriminación, pues, bien por su orientación sexual o por su identidad de género. Cuando yo hago formación, ¿no? Sobre mayores LGBT, pues le pido a las personas que están en la formación que abran sus móviles y que pongan parejas mayores y que miren qué imágenes salen. Bueno, pues os adelanto, ¿no? Que los resultados son siempre un hombre y una mujer. Excepcionalmente, y parece que en el último año, ¿no? Que yo esta dinámica la vengo haciendo hace más tiempo, aparece 2 mujeres, pero que parece que es por medio de un programa residencial, algo así. Y por otro lado, ¿no? Les digo a las personas que vienen a este curso que pongan personas LGBT y que se vayan a imágenes de Google. ¿Y que no sale? No salen personas jóvenes. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues esa discriminación, ¿no? A la que están sometidas las personas mayores LGBT, que como digo tiene que ver con el edadismo que impera en la sociedad y con la discriminación por la orientación sexual y la identidad de género. Partiendo de esa visión, ¿no? Y partiendo de esa realidad, pues nos parecía muy pertinente, ¿no? Volver a repetir estas segundas jornadas LGBT que bueno, tienen una parte muy interesante, ¿no? De tipo vivencial, en donde vincularemos la trayectoria histórica de estas personas, ¿no? Como vienen de un contexto en donde la orientación sexual y las identidades trans estaban castigadas, ¿no? bajo una ley que condenaba a las personas por su orientación sexual y por su identidad de género, y también veremos otras mesas que tienen que ver, bueno, pues con necesidades y demandas que estas personas, que este colectivo pues ha manifestado en numerosas ocasiones, que tiene que ver con todo lo relacionado con los cuidados. Pues también cuando yo explico esto, y lo relaciono mucho, ¿no? con el trabajo social y los servicios sociales, explico que estamos en un estado de bienestar que es familista, ¿no? O mediterráneo, que se caracteriza ¿por qué? Porque el cuidado en su mayoría viene dado por la familia, generalmente la familia de origen, la familia biológica. ¿Qué pasa con muchas de estas personas mayores? Bueno, pues por un lado, o que han cortado, ¿no? Que no tienen un vínculo con sus familias, relacionado en muchas ocasiones por desvelar esa orientación sexual o esa identidad de género, ha supuesto un distanciamiento y una ruptura, ¿no? De los lazos con sus familias, y por otro lado, pues también por el contexto en el que estas personas vivieron durante su etapa joven y adulta, pues no han podido acceder, ¿no? A una maternidad o una paternidad, bien sea biológica o bien sea de tipo adoptivo. Entonces, bueno, pues nos encontramos con personas, ¿no? mayores que en un momento que empiezan a tener algún tipo de necesidad, que empiezan a aparecer esa dependencia, no encuentran unos recursos, ¿no? unos servicios que les presten, ¿no? la necesidad y la ayuda que requieren. Entonces, bueno, otra de las mesas precisamente va a ser sobre eso, ¿no? Sobre la necesidad de cómo dar respuesta a esa necesidad de cuidados hacia las personas mayores LGBT en ese momento, ¿no? de necesidad y de dependencia. Y bueno, comenzaremos, ¿no? Y aprovecho ya para hacer la presentación. Comenzaremos con la presentación de Josep María Mesquida. Y bueno, pues paso a leer brevemente, ¿no? La biografía, ¿no? Bueno, pues es trabajador social y profesor de trabajo social en la Universidad de Barcelona, licenciado en Ciencias del Trabajo, posgrado en Gestión de Servicios Sociales y máster en Educación y Nuevas Tecnologías. Doctor por la Universidad de Barcelona con una tesis sobre la situación social de los hombres gay. Tengo que puntualizar que es la primera tesis, ¿no? Al menos para mí siempre ha sido un autor de referencia en España cuando yo he empezado también a trabajar e investigar el tema de las personas mayores LGBT. Es un autor, como digo, de referencia en el ámbito estatal, en el ámbito español, porque su obra ha sido pionera y bueno, luego también nos hablará de ENJAS, que es una también de las entidades pioneras a nivel estatal en este tipo de iniciativas. Forma parte del Grupo de Investigación e Innovación en Trabajo Social de la Universidad de Barcelona. Ha participado en 2 investigaciones sobre la situación de las personas mayores LGTBI en Barcelona y también ha realizado investigaciones sobre teoría e historia del trabajo social. Coautor de las publicaciones 50 Plus, LGTB, Informe, Personas Mayores, Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales en la ciudad de Barcelona, Envelliment y Diversidad Sexual y de Gènere, y 14 dones en Deber Social a Cataluña 1932-2020. Tiene experiencia profesional con personas con discapacidad, personas mayores y personas LGTBI. Actualmente presidente de la Fundación Privada ENJAS, que se dedica al acompañamiento y a la promoción de las personas mayores LGTBI. Y bueno, con esto te damos la bienvenida y cuando quieras puedes comenzar. Muchísimas gracias por estar de nuevo aquí, muchísimas gracias especialmente a la doctora Gloria Álvarez, muchísimas gracias al compañero Pedro López. La verdad es que es un honor estar aquí y debo aplaudir vuestra valentía y vuestro pionerismo, si es que esta palabra se puede utilizar,
porque por segunda vez os atrevéis, y lo digo de forma intencionada, a abordar un tema que es poco abordado y poco conocido, tanto por el trabajo social como por la gerontología social, como yo diría, por parte de las ciencias sociales en general. Muchas gracias también y sobre todo a todas las personas que estáis compartiendo este tiempo con nosotros, y muchas gracias también a las compañeras y a los compañeros activistas que han venido también a hablar desde su experiencia de vida. Vamos a ver, mi comunicación se titula Envejecimiento, Diversidad y Apoyo Social, y de lo que voy a hablar, y va a sonar un poco redundante, es justamente de envejecimiento, diversidad y apoyo social. Voy a hablar desde tres miradas. Voy a hacer esta cosa que se aproxima un poco a las personalidades múltiples, porque ya sabemos que en trabajo social pues muchas veces nuestro objeto de estudio coincide con nuestro objeto de biografía, y muchas veces eso es lo que trasladamos también a las clases, de forma que a veces no sabes muy bien si estás hablando como profesor investigador, si estás hablando como persona, digamos, implicada en el tema del que hablas, o si estás hablando, en este caso también como activista, porque solemos implicarnos también en aquellas causas de las cuales hablamos. Creo que voy a utilizar esta mirada un poco poliédrica, de manera que me iré desplazando desde lo personal hacia lo que tiene que ver con el conocimiento, a lo mejor de forma un poco caótica. Me pido disculpas de entrada por eso, y también pido disculpas de forma anticipada porque tengo tendencia a hablar muy rápido. Esto significa que a lo mejor en algún momento no se me entiende, y a lo mejor también significa que acabo un poco antes de lo previsto, con lo cual tal vez habrá que ajustar los tiempos. He olvidado decir algo cuando me refería a Pedro López, es que debo agradecer tu infinita paciencia a la hora de resolver las innumerables incidencias que han ido apareciendo en todo el preámbulo de esta segunda experiencia en Granada. Bien, vamos a empezar ya si os parece bien. Sabéis que lo he dicho, hablar de envejecimiento, de diversidad y de soporte social. Esto es lo único que dice el índice. Y ya sabéis que una forma interesante de aproximarse a las cuestiones que tratamos de abordar desde las ciencias sociales es analizar un poco las representaciones que hay vinculadas o relacionadas con aquellas cosas, con aquellas cuestiones acerca de las cuales estamos investigando. Entonces me parece interesante recuperar las imágenes de dos personas que pueden considerarse como viejas desviadas, porque algunas de las propiedades que se han proyectado sobre estas personas viejas desviadas también coinciden con algunas de las propiedades que se han proyectado con las personas maduras y viejas LGTBI. Entonces aquí veis a la bruja de Blancanieves, que como recordaréis pues tiene la circunstancia o las circunstancias de ser una mujer que no tiene pareja, de ser una mujer sabia, de ser una mujer independiente, de ser una mujer que domina las estrategias que llevan a las personas a diferentes realidades, y que además pues es jorobada y además pues es fea, y todas estas cosas son cuestiones que la colocan en este espacio, digamos, que la acercan a lo desviado. Y a lo lado tenemos a Darth Vader. Darth Vader es un personaje un poco más extraño, porque en realidad no sabemos muy bien cuántos años tiene, pero si recordamos un poco la saga Star Wars, podemos imaginarnos que se trata de un viejo. Y es un viejo desviado porque en su momento dejó de mirar hacia la fuerza en sentido positivo y se acercó hacia el lado oscuro de la fuerza, y eso le puso también en el lado de las personas desviadas. Además, es una persona que es medio hombre, medio máquina, tiene una cosa así como biónica, de forma que eso le resta también humanidad, y también tiene algún problema a nivel respiratorio, tiene algo parecido como un asma, alguna cosa así que hace que respire de forma extraña, y todo eso también hace que le veamos como una persona extraña. Seguimos, un poco en la misma línea y hablando de la desviación. Lo que proyecto a continuación es algo que me da bastante respeto, primero porque pertenece a un ámbito disciplinar diferente al mío. Considero que tal vez nos pudieran haber, y venía un poco inquieto pensando, estamos metiéndonos en el terreno de la psicología evolutiva, pero lo hago un poco para poner de relieve cómo se ha hablado del envejecimiento, muchas veces olvidándose de aquellos envejecimientos que no se correspondían con el envejecimiento que podemos considerar como socialmente deseable o estándar. La propuesta que veis proyectada se trata de algo que teorizó Erik Erikson, que seguro que muchas de vosotras conocéis. Posiblemente lo estoy tratando con muy poca profundidad, y posiblemente pueda ser interpretada de una forma mejor, como lo estoy haciendo yo ahora. Pero la propuesta de Erikson, como podéis ver, lo que hace es narrar un ciclo vital en el cual se van sucediendo diferentes etapas, y cada etapa conlleva algo parecido a un dilema,
algo parecido a un cruce de caminos, algo parecido a una situación en la que el sujeto debe optar por algo parecido a lo que está bien y por algo parecido a lo que está mal. Y en la medida que avanzamos en el ciclo de vida, si nos hemos desviado adoptando eso que no estaba bien, pues lo tenemos más difícil para llegar a eso que estaba bien. Estoy simplificándolo excesivamente, luego que si hago un psicólogo o psicóloga entre nosotros me perdone porque seguro, insisto, que esto se puede interpretar de muchas maneras. No voy a entrar en cada una de las fases, no es necesario, pero sí que voy a hablar de la fase 5, que es aquel momento que se produce en la adolescencia, en donde el sujeto puede optar por explorar la identidad o entrar en una etapa que llamo difusión de la identidad, porque creo que las personas LGTBI, pues este ha sido un momento importante. Y habría que ver qué es lo que considera Edison o qué es lo que consideran las personas que siguen este modelo con respecto a cuáles son las opciones para una persona LGTBI, porque es posible que aquí se haya gestado algo que ha dado origen a lo que nos ha hecho ser llamados, solo hace 2 días de esto, como personas degeneradas por un señor que no nos trató con demasiado respeto. También es importante la fase 6, que habla de la intimidad o del aislamiento, porque esta es otra de las cuestiones que también nos han afectado. Este aislamiento, esta soledad, que parece que en algún momento pues, nos ha acompañado cuando estábamos tratando de descubrir o de construir quiénes deberíamos ser. Y también destaco la etapa 7, aquella que se considera generatividad o estancamiento, porque el concepto de generatividad, que seguro que puede, insisto, ser leído de otra forma, hace referencia a ese momento en el cual formamos familia, en el cual trabajamos, en el cual realizamos cosas que, al parecer, las personas LGTBI pues, no habrían realizado cuando se planteaba este modelo, de forma que entramos en esto que se llamaba estancamiento. Estábamos estancados, estancadas, porque no teníamos familia, no teníamos hijos, hijas, y eso hacía que no superáramos, que no pasáramos a la siguiente fase, que es la fase de integridad del yo o desesperación, y que se corresponde precisamente a la edad madura, a la edad adulta, a los mayores adultos, que es de lo que hemos venido a hablar aquí. Si somos capaces de leer nuestras vidas con sentido, estaremos en la fase de la integridad. Una vida con sentido desde este modelo es una vida en la que hemos satisfecho todas las expectativas sociales vinculadas a cada una de las fases. Entonces hemos llegado a la integridad del yo. Si esto no ha ocurrido, somos personas desesperadas. Es un poco la imagen que también se ha aplicado sobre los y las mayores LGTBI. Se trata de un planteamiento que, insisto, está muy superado, pero que da idea un poco de cómo nos han tratado las gerontologías clásicas, ¿no? Viejos, viejas, insisto, desviados y desviadas. Afortunadamente hay otras gerontologías, hay otras formas de leer el envejecimiento. Lo que proyecto, no sé si se ve bien, porque he utilizado colores un poco extraños, lo que proyecto es una clasificación de teorías gerontológicas que propone una compañera mexicana que se llama Díaz Tendero, que me gusta mucho. Hace años que la estamos utilizando y posiblemente deberíamos ver si su propuesta ha sido actualizada o ha sido de alguna forma superada. Pero lo que dice Díaz Tendero es decir que hay propuestas gerontológicas que considera macro, que estarían en la parte más izquierda de la diapositiva. Son propuestas que tratan de explicarnos el envejecimiento desde planteamientos sociologistas, antropológicos, economistas, es decir, planteamientos que miran hacia la estructura, hacia el sistema. Y lo que dice Díaz Tendero con respecto a estos planteamientos es que son insuficientes, porque nos hablan de lo que pasa en el entorno, pero no nos hablan de nosotros y de nosotras. Lo que dice Díaz Tendero es que si leemos el envejecimiento desde estas propuestas, no hablamos de la subjetividad, no hablamos de nuestra experiencia. Por otro lado, Díaz Tendero, utilizando una mirada desde mi punto de vista muy acertada y que a nosotros, nosotras, como trabajadores y trabajadoras sociales, nos interesa muchísimo, es que tampoco nos da bien aquellos planteamientos gerontológicos que solo miran hacia el sujeto, como por ejemplo el que acabamos de revisar de Erickson. Lo que nos dice Díaz Tendero es que el problema de mirar hacia las personas mayores desde la psicología, desde el ámbito clínico, sería, o desde el ámbito biologista, es que entonces perdemos todo aquello que tiene que ver con el entorno social. Y nosotros, como trabajadores sociales, no podemos permitirnos quedarnos ni en la parte de lo subjetivo
y en la parte de lo estructural. Ya lo sabemos desde Zamanillo. El nuestro es un espacio vinculante, el nuestro es un espacio que pone en relación lo micro con lo macro. Nosotros, nosotras, nosotres, trabajamos en aquel espacio en el cual lo contextual se vincula a lo personal. Y aquí tenemos un problema porque es verdad que cuando estudiamos gerontología, por cierto, no sé cuántas o cuántos o cuantes de todos nosotros, de todas las personas que hay en esta sala, se interesan por la gerontología, pero de allí de donde vengo, la gerontología en trabajo social es muy residual. La mayor parte de... Aquí en mi máster. Nosotros lo hacemos en forma de optativas. Nosotros tenemos optativas al llegar tercero y cuarto, tenemos un amplio abanico de optativas, y entonces la asignatura de gerontología o de envejecimiento y trabajo social, digamos, se compite con las asignaturas que hablan de infancia o de adolescencia. En las clases de infancia y adolescencia se llenan, siempre hay multitudes, y la clase de gerontología pues, siempre se queda como medio vacía. Los que somos frikis de la gerontología nos va muy bien, porque nos permite trabajar con grupos pequeños y tratamos de dar un giro a la gerontología también para intentar conseguir una mayor adherencia por parte del alumnado. Es verdad que acabamos haciendo cosas muy interesantes como vincular la gerontología a temas de interseccionalidad, de justicia social, de género, de diversidad sexual, y de esta forma cada año son más los estudiantes y las estudiantes que estudian gerontología. Bien, pues lo que estaba diciendo es que en trabajo social y posiblemente también en educación social y en todas estas profesiones que trabajamos en el espacio vinculante, nos hemos conformado muy fácilmente con teorías que en realidad no nos hablan, no nos explican el envejecimiento. Nos hemos conformado con teorías que en realidad de lo que nos hablan es de la intervención con personas mayores. Cuando estudiamos gerontología en el ámbito del trabajo social, solemos hablar de la atención centrada en la persona, que es algo que está muy bien y es necesario, pero la atención centrada en la persona es algo que en realidad no nos explica qué es envejecer. Es algo que lo que nos dice es cómo hay que intervenir con las personas mayores. Y también hablamos mucho del envejecimiento activo. Y los envejecimientos activos tampoco nos explican qué es envejecer. En realidad nos hablan de qué políticas se pueden aplicar con determinadas personas maduras, sobre todo con aquellas que gozan de un buen nivel de autonomía. Es decir, que no nos hemos dotado de herramientas analíticas y conceptuales que desde el trabajo social nos permitan entender qué es una persona mayor. De manera que la propuesta de Díaz Cendero es muy interesante porque nos proporciona justamente esto. ¿Qué es lo que nos dice Díaz Cendero? Nos dice ni lo macro ni lo micro, lo vinculante. ¿Qué es lo que propone como vinculante? Nos propone la teoría o la perspectiva de curso de vida, que es lo que voy a tratar de desarrollar a continuación. La teoría de curso de vida es una perspectiva, no hay quien ni siquiera la considera una teoría, es incluso una escuela o un modelo, es algo que aglutina a diversas personas de diferentes ámbitos, y que nos permite abordar el envejecimiento teniendo en cuenta la subjetividad y teniendo en cuenta lo contextual. ¿De qué nos habla o qué nos dice la teoría de curso de vida cuando nos señala cuáles son los elementos que tenemos que tener presente al hablar de mayores? Nos habla de 3 conceptos y de 5 principios. Los digo así de forma muy rápida, muy poco profunda y posiblemente insuficiente, pero voy a tratar de identificar cuáles son los aspectos más principales tanto de los elementos como de los principios. Cuando hablamos de personas mayores, desde la perspectiva del curso de vida, no hablamos de cuerpos que envejecen, no hablamos de cuerpos que se estropean, no hablamos de fases que están asociadas a determinadas expectativas sociales. Nos olvidamos de la vida como algo parecido a una línea de metro, o de autobús, o de tren. Esto no es así. La vida no tiene nada que ver con unas paradas que nos permiten llegar a unos sitios concretos y determinados. Cuando hablamos de la teoría del curso de vida, de lo que hablamos es de trayectorias, hablamos de itinerarios. Recuperemos una idea que es casi medieval, y que dijo un artista en algún momento, un poeta, que utilizó una persona que se dedicaba a la literatura cuando dijo que nuestras vidas eran los ríos que iban a dar a la mar. Es un poco esa idea. ¿Por qué? Porque un río es algo bastante diferente a una línea de metro. Un río es algo irregular, es algo que no se repite, no existen 2 ríos iguales. Un río corre hacia el mar, pero lo hace sorteando diferentes obstáculos y eso hace que su perfil, que su geografía, que sus circunstancias sean diferentes a las de cualquier otro río. Esto es una trayectoria. Las personas no somos años, sino trayectorias, de la misma manera que las personas no somos sexos, sino géneros. Estoy tratando de aproximar
esta idea a los discursos, digamos, de tipo sociocultural que han invadido o que nos han llegado, mejor, es una palabra mucho más respetuosa, en otros ámbitos durante los últimos años. Si hablamos de las personas que envejecemos como trayectorias y no como años, se nos descubre un mundo infinito de posibilidades a la hora de hablar de la edad y es mucho más respetuoso. Luego veremos qué es lo que pasa si hablamos de las personas como trayectorias y no como número de años. Estas trayectorias no son uniformes, no tenemos un sentido que nos lleva desde la montaña al mar y que siempre sea el mismo. Vivimos cambios de sentido, vivimos variaciones, vivimos desviaciones en un sentido positivo, vivimos, como dice Díaz Sendero, transiciones. Nuestras vidas son trayectorias que cambian de sentido. ¿Por qué cambian de sentido? Cambian de sentido porque nos vamos encontrando con puntos de inflexión, que es el tercer concepto. Cambian de sentido porque nos encontramos con momentos en los cuales nuestra vida pues, tiene que ser diferente por algo, por lo que sea. Porque cambiamos de domicilio, porque tenemos pareja, porque nos reproducimos, por lo que sea. Nuestra vida, ya lo sabemos, está llena de cosas que nos pasan precisamente. Eso es lo que es vivir. Bien, aclarados así de forma muy simple, estos tres conceptos, vamos a los principios. Los principios, desde mi punto de vista, nos indican un poco hasta qué punto esta perspectiva es interesante para hablar de nosotros y de nosotras las personas que hemos sido considerados como degenerados y degeneradas por esa persona impresentable que ha hecho hace 3 días. Perspectiva a largo plazo. Perspectiva a largo plazo. Nada de lo que somos tiene sentido si no lo valoramos con la perspectiva histórica. Lo que somos es el conjunto de lo que nos ha pasado. Esto es así, y esto es lo que quiere decir la teoría de curso de vida. Esto es interesante porque nos introduce una idea que además a nosotros también nos va muy bien como personas degeneradas. No sé qué iba a decir, disculpad. Primero, perspectiva a largo plazo. Nosotros somos aquello que hemos sido. Segundo, nosotros somos aquello que ha sido posible en función del lugar y del momento en el que estamos viviendo. Algo muy obvio, algo que sabemos, algo que es tan sencillo que incluso decirlo avergüenza un poquito. Pero es así. El modelo de Erickson, aquello que hablaba de diferentes etapas, como si fuera una especie de videojuego en el que vamos adquiriendo diferentes armas para poder seguir enfrentándonos a los diferentes peligros, es falso. Es falso. Lo que tenemos son cosas que nos pasan en el aquí y ahora y cosas que nos pasaron en el aquí y ahora de lo que nos ha pasado a lo largo de nuestra vida. Tercer concepto, maravilloso, fantástico, porque este es nuestro. Es un concepto teorizado por nuestra queridísima abuelita Mary Richmond, cuando hablaba de independencia. Todos la conocéis a Mary Richmond. Sabéis que competía con Jane Addams en los Estados Unidos a principios del siglo XX, y Mary Richmond nos habló básicamente de la individualidad, de la personalidad y de la interdependencia, y esta es la palabra que nos volvemos a encontrar, con lo cual refuerza un poco la idea de que la perspectiva del curso de vida es una perspectiva que debemos adoptar como profesionales del ámbito social. Interdependencia quiere decir, y es algo también muy obvio, que no hacemos una trayectoria en solitario. Nuestras trayectorias son trayectorias acompañados, acompañadas, acompañades. Nosotros, yo no soy yo, sino nosotros. Nosotros somos quienes avanzamos. Y desde este concepto es bastante fácil hablar de nuestros amores, hablar de nuestras relaciones de cuidado, hablar de nuestras militancias, hablar de todas esas asociaciones, esos convoys que nos acompañan a lo largo de toda la vida, de toda nuestra vida, y que posiblemente tiene bastante que ver con la calidad de vida. Somos personas en interacción, esto es así, y posiblemente para vosotros, para vosotras, para vosotros, esto es mucho más fácil de entender como personas que habéis crecido en este entorno tan hiperdigitalizado. Cuarto concepto, temporalización. Es un poco la idea, cuarto principio, perdón. Es un poco la idea de que los nuestros son calendarios particulares. Un poco también superando la idea de las fases o de las paradas del metro. Es decir, al final no es verdad, no es cierto, es mentira que tengamos que casarnos a los 20 años, no es verdad, no es cierto, es mentira que tengamos que tener hijos, hijas, hijes a los 30 años, y tampoco es verdad, también es mentira que a los 80 años tengamos que ingresar a una residencia. Faltaría más, posiblemente no acabaremos en una residencia. Quinto principio, agencia. A pesar de todo, a pesar de que vivimos unos momentos en los que estamos atravesados por las circunstancias que nos pasan, a pesar de que estamos en lugares que condicionan nuestras trayectorias, no es verdad tampoco que no podamos conducirnos. El principio de agencia lo que dice es que somos propietarias de nuestro destino. De alguna forma, somos capaces de conducir esas trayectorias. No se trata de un río en un sentido literal, porque tenemos cierta capacidad de cambiar el sentido de nuestra vida.
Bien, si hemos hablado de los 3 elementos que configuran la teoría de curso de vida y hemos hablado de los 5 principios que también la configuran, podemos avanzar un poco hacia el por qué es lo que tiene de interesante la perspectiva del curso de vida. Ya hemos visto algunas cosas que seguramente nos hacen pensar en este modelo como algo que nos puede interesar, insisto, como profesionales del ámbito social. Primero, y esto es lo interesante, porque como la gerontología es un poco la ciencia menor de las ciencias sociales aplicadas, resulta que estamos construyendo una teoría que no solo nos sirve para hablar de las personas mayores. Con la cosa esta de las trayectorias nos hemos cargado las clasificaciones por edad. De forma que llegamos a una situación muy interesante, que es aquella en la que resulta que todos, todas, todes somos viejos, viejas, viejes. Y esto está muy bien. Desde la gerontología hemos hecho algo que nos permite leer, interpretar e intervenir en cualquier momento de nuestro ciclo de vida, porque se explica cualquier momento, se explica la juventud, se explica la adolescencia, como momentos en los que están pasando cosas, transiciones, en momentos en los que, nos encontramos con puntos de inflexión. De forma que es una teoría que surge desde la gerontología y que nos permite leer cualquier otra etapa de nuestras vidas. Segundo, esto yo creo que ya lo hemos ido viendo en la medida que hemos ido conversando. No existen los envejecimientos desviados, es mentira. Es verdad, todos los envejecimientos son envejecimientos aceptables y esto nos va muy bien a todos aquellos que nos estamos moviendo en el terreno de las desigualdades. Esto nos va muy bien a todos aquellos que estamos tratando de defender a las personas mayores, sea cual sean sus circunstancias sociales. Esto debería continuar con 3, 4, 5 y 6, pero hice algo extraño de manera que vuelve al 1. Tercero, coincide, y esto ya también ha aparecido, coincide con nuestro objeto disciplinar como trabajadores, trabajadoras sociales. Ya sabemos que el nuestro es un espacio vinculante, no es un espacio en momento, ya sabemos que el nuestro es el espacio de la interdependencia, también lo hemos visto hace un momento, pero es que el nuestro también es el espacio de los malestares psicosociales. El nuestro también es el espacio de aquello que vincula lo micro con lo macro, ya lo hemos visto. De forma que el objeto de esta propuesta teórica, insisto, coincide con el objeto de la profesión, tal y como definió la compañera Zananillo hace muchos años, cuando todavía se habla del objeto, es una expresión que hemos dejado de tener desde el trabajo social. Imagino que este sería el cuarto. La perspectiva del curso de vida, como se centra en todas las transacciones y los puntos de inflexión, nos permite valorar de qué forma las desigualdades han tenido efecto en la vida de las personas. Luego entraremos en el terreno de las interseccionalidades. Pero es que este instrumento analítico nos permite saber por qué varía. Una mujer lesbiana, pobre, de 80 años, es una persona que tiene una situación social determinada y por tanto debemos acompañarla porque leemos, sabemos qué es lo que ha pasado. Es imposible, no tiene sentido mirar hacia las personas mayores haciendo una foto de su situación actual, porque su situación, ya lo hemos dicho, depende de lo que ha pasado. Nuestras vidas son vídeos y no son fotos. Cuando hacemos un genograma nos estamos psicoeducando, un genograma no explica absolutamente nada, porque un genograma, para que explique algo, debería hablar de lo que ha pasado. Y eso es algo sobre lo cual deberíamos reflexionar. De forma que la perspectiva del curso de vida nos permite saber cuál es el efecto de aquellas situaciones adversas que nos han impactado, que nos han impactado a lo largo de nuestras vidas. Luego hay otra cuestión que también es interesante y apunta más hacia nosotros como profesión, que nosotras. No tenemos mucha habilidad a la hora de descubrir qué es lo que ocurre con nuestras intervenciones. Así que desde la metodología hemos aprendido a establecer indicadores que nos permiten evaluar. Los indicadores tienen que estar basados en objetivos y todas estas cosas, pero la verdad es que es difícil saber cuál es el efecto de nuestra intervención en las personas, familias, grupos y comunidades si hacemos una aproximación a sus vidas desde la foto. Sin embargo, si lo hacemos desde el vídeo, si lo hacemos desde este mirar hacia las vidas en movimiento, pues podemos a lo mejor saber que la familia Pérez goza de una situación diferente porque en algún momento hicimos una intervención con la señora madre del señor Pérez y eso provocó que tal, eso lleva no sé qué, y lo que estamos viendo ahora que tiene que ver con el bienestar tiene bastante relación con aquello que hicimos hace unos 20 años. Y esto es muy interesante, nos ayuda porque es que si no, muchas veces no sabemos lo que hacemos, no sabemos qué es lo que provocamos cuando intervenimos. Y finalmente,
finalmente, otra cuestión interesante respecto a la teoría o perspectiva de curso de vida es que sigue evolucionando. Existen propuestas analíticas que actualizan el modelo o la escuela o la perspectiva del curso de vida. Y pongo como ejemplo algo que ha explicado Friedrichsen-Goltsin, que es una compañera norteamericana muy conocida por los que estamos trabajando en estas cuestiones, que ya ha hecho una variante de lo que es la perspectiva del curso de vida, a la cual le llama perspectiva del curso de vida iridescente, que es una palabra muy bonita además, ¿no? Yo utilizo esta palabra un poco tratando de aplicar lo que pasa con un CD, con un DVD, cuando lo DVD, DVD en catalán, porque en catalán la V es como la ley, esto es un lío. Un DVD, cuando lo movemos, lo que vemos es como una gran variedad de matices y de intensidades y de colores, ¿no? Pues lo que quiere decir Friedrichsen-Goltsin cuando utiliza esta metáfora es que permite aproximarnos a cualquier matiz, a cualquier historia de vida, a cualquier persona, a cualquier circunstancia. Esta es la idea de la propuesta de vida de iridescente, que de alguna forma no la voy a explicar entre otras cosas porque tampoco la conozco demasiado, pero vamos, lo que hace es ajustar un poco estos conceptos con los que estamos trabajando para llegar a la conclusión que estoy diciendo, de esta multiplicidad de posibilidades vitales explicadas desde la psicología. Interseccionalidad. Me cuesta mucho hablar de esta parte porque solo hace una semana que escuché a la doctora Gloria Álvarez en una exposición maravillosa sobre la interseccionalidad muy clara y muy ilustrada desde la teoría, y voy a hacer algo un poco más informal, utilizando estos muñequitos. ¿Cómo podemos poner en relación el concepto de interseccionalidad con la propuesta de curso de vida? Es un poco la pregunta que también nos hacíamos la semana pasada en Alicante, ¿no? Entonces, recupero un poco qué es lo que significa interseccionalidad, desde luego con menor profundidad teórica que la que se utilizó la semana anterior. Ya sabemos que todos nosotros, etcétera, estamos atravesadas por múltiples ejes de desigualdad. Esto es lo que es la interseccionalidad. Esta imagen me parece interesante porque vamos a utilizar la cosa esta de que nos atraviesa, de que podemos atravesar, que es una cosa que viene de Foucault y es una idea interesante porque de alguna forma nos remite a la idea de que no podemos poner poder, quitar poder, no podemos decir yo tengo menos poder porque soy pobre, pero tengo más poder porque soy tan eso. Esto no funciona así, no es una cosa, digamos, de adición de sumas poderestas. Es algo más complicado porque de lo que hay que hablar es de combinación. Bien, pues sabemos que, por ejemplo, los ejes clásicos de desigualdad son el género, la clase y el origen, y esto es un poco lo que trato de explicar a través de esta imagen en la que vemos a María. En esta imagen aquí vemos a María y a Juana. La diferencia entre María y Juana es que Juana es una persona con ascendencia africana, es una persona con bajo nivel de renta, es una mujer, y María, por el contrario, es una persona con un alto nivel de renta, utilizo la palabra en catalán, y que además tiene ascendencia europea. Las diferencias entre Juan y María son tremendas, solo estamos utilizando 3 ejes de desigualdad, solo vemos que además uno de ellos es coincidente de forma que solo hay 2 ejes que sean diferentes entre una persona y la otra, y esto ya nos da una situación radicalmente diferente en estas 2 personas. Recuerdo la idea de que no se trata de lo que es uno terrestre, sino que se combina de manera que da lugar a realidades absolutamente distintas. ¿Cómo interpretamos o cómo combinamos esta idea de la interseccionalidad con la idea del curso de vida? La edad, como eje de desigualdad, forma parte de esos ejes que podríamos denominar menores. De la misma manera, no sé, aquí me atrevo un poco, porque no soy muy seguro de lo que estoy diciendo, pero en fin, de la misma manera que posiblemente ocurre con la orientación sexual o con, no sé, la situación urbano-rural o con la situación tener estudios, no tener estudios. Y estos son los ejes mayores, que yo creo que son los que estamos proyectando, y otros que tienen unas dimensiones, digamos, de menor envergadura, entre los cuales está el eje edad, que es el que se acaba de cruzar ahora mismo. Bien, si combinamos, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que hay una primera relación entre la edad y la interseccionalidad, y esta primera relación hace referencia a que la edad también es un eje de desigualdad. Si María, además de ser una persona de contexto europeo con un alto nivel de renta y de ser mujer es una persona mayor, pues las circunstancias referentes a María han cambiado radicalmente. Esto es lo primero. El envejecimiento como factor de desigualdad, ya lo sabemos, ¿eh? La violencia asociada a la edad es la violencia realista,
Y también sabemos que el edadismo es algo que no solo nos afecta a las personas maduras y mayores, las personas jóvenes también son víctimas del edadismo en un sentido diferente, pero también lo son, y ya sabemos cómo es este país en términos de oportunidades vitales para las personas jóvenes. Las personas jóvenes padecen una discriminación específica, como también la padecen las personas mayores en otro sentido. Primer punto de conexión. Segundo tiene mucho que ver con lo que hemos dicho de las biografías, porque María fue una niña discapacitada. María de niña tuvo un problema importante y eso la llevó a utilizar una silla de ruedas durante muchísimo tiempo. Y esto todavía es un eje de desigualdad que está operando en María. María no solo es lo que es, sino que María es lo que fue. De forma que desde una perspectiva del curso de vida hay una segunda relación entre el curso de vida y la interseccionalidad, es aquella que hace referencia no a lo que somos, sino a lo que fuimos, porque lo que fuimos, insisto, es parte de lo que somos. Y luego a mí se me ocurría otra idea, que está en este terreno extraño que, desde mi punto de vista, vincula la gerontología con la ciencia ficción. Suena raro, pero claro, la gerontología habla de los límites de la vida, habla de explorar territorios nuevos y habla del viaje a través del tiempo. Hombre, para mí la gerontología tiene mucha relación con la ciencia ficción, disculpad la tontería. Y esta idea es un poco la siguiente. Claro, María es hija de Juana, es la persona que está encima de María. Y Juana es una persona procedente del sur, es una persona que del sur emigró al norte, es una persona que del sur emigró al norte buscando oportunidades económicas y a lo mejor también un espacio en el que pudiera tener mayor libertad sexual. Eso que fue Juana, a lo mejor también es parte de lo que es María. Porque de alguna forma, y lo digo atreviéndome mucho, porque esto de leer al año que lo he escrito no tengo ni idea, de alguna forma quiero introducir la idea de la transgeneracionalidad. Yo no soy solo lo que soy, yo no soy solo lo que fui, yo también soy aquello que a lo mejor fueron mis ascendientes. Y sobre todo cuando hablamos de desigualdades. Yo ahora, como profesor universitario, pues estoy muy bien, la verdad. Un momento en mi vida en que esto parecía imposible. Pero no puedo dejar de reconocer que yo fui un niño pobre, es una referencia a mi pasado, y no puedo dejar de pensar que mi madre era una mujer guineana, y todo eso también está aquí, en forma de algo que tiene que ver con el bienestar o malestar psicosocial. De forma que relacionar interseccionalidad y curso de vida pues tiene sus cositas, ¿no? Perdonad esta última relación porque, insisto, es algo atrevida. También hay algo que me inquieta últimamente, y es la forma como determinadas aproximaciones teóricas, que desde mi punto de vista deben ganar en cuanto a rigurosidad, están inundando el ámbito social. Entonces hay algo que llamamos las constelaciones familiares, que yo cada vez oigo más entre mis estudiantes y algunas personas, colegas del ámbito, y me da un poco de miedo, porque es una cosa como rara, porque por una parte sí, tenemos que hablar de esto, nuestros abuelos están con nosotros, nuestras abuelas están con nosotros, pero cuidado con algunas cosas que no son demasiado rigurosas, de forma que estaría muy bien tratar de aproximarnos al tema de la transgeneracionalidad, de planteamientos, digamos, más rigurosos o menos, no sé, ya está, esotéricos, eso es lo que quería decir. Bien, seguimos. Y ahora cambiamos, dejamos de hablar de envejecimiento y, si me lo permitís, hablamos de... ¿Muy bien? Sí, perfecto. Sí. Hablamos de diversidad y aquí voy un poco a insistir sobre algunos puntos con respecto a los cuales ya he sido un poco pesado en otros momentos, de forma que pido disculpas a Gloria, a Pedro, al compañero Federico y a la compañera Paulina, porque esto ya lo habéis hecho otras veces, lo siento, pero tengo que decirlo. No, yo lo he sentido, lo verás. ¿Qué es lo que sabemos respecto a las personas mayores LGTBI? Lo que sabemos, y que es un poco lo que trato de compartir con vosotros en este momento, tiene que ver con algunas investigaciones que hemos hecho, las que identificaba la doctora Gloria Álvarez al principio de mi intervención, pero sobre todo tiene que ver con la experiencia acumulada durante 15 años en la misma Fundación Jazz, que es una organización que os describiré en el siguiente y último punto, y también con mi propia experiencia personal, porque en tanto persona madura pues ya puedo empezar un poco a hablar de persona envejeciendo, sobre todo si utilizamos esta perspectiva de curso de vida de la que hemos hablado. Entonces, ¿qué es lo que sabemos acerca de estos viejas degenerados, degeneradas de los que hemos hablado al principio? 1.
No es demasiado correcto pensar que las personas mayores LGTBI viven situaciones de mayor severidad o de mayor malestar que las personas más jóvenes LGTBI. Parece que esto sea así porque las biografías de las personas mayores, como sabéis, están atravesadas por circunstancias tremendas de las que hablaremos dentro de un momento. Es decir, de esa cosa de los vagos, los maleantes, los peligrosos sociales que ya conocemos, ¿no? Lo que nos pasa cuando preguntamos a las personas mayores que han participado en nuestros estudios y también con aquellas con las que nos relacionamos, más bien lo que vemos es que algunas personas más jóvenes están padeciendo situaciones de gran violencia y algunas personas mayores han tenido estilos de vida más emancipados y más liberados. Lo que quiero decir es que hacer una división, ¿no?, entre los jóvenes y los jóvenes no van a necesitar, los jóvenes LGTBI no van a necesitar todo esto de lo que estamos hablando cuando los mayores, sí, es falso, no es verdad. Es verdad porque lo estamos viendo ya. La ruralidad es un elemento importante, no es lo mismo vivir en Barcelona que vivir en Manresa, por poner ejemplos de nuestra comunidad autónoma. Segundo, estamos más enfermos. Es verdad. Nos cuesta reconocerlo porque admitirlo implica también apuntar hacia nuestro estilo de vida como algo que es problemático, pero es verdad. Los hombres mayores de 50 años tienen una presencia de VIH. En algunos momentos 1 de cada 5 de nosotros tiene VIH. 1 de cada 5 es muchísima gente. 1 de cada 5, imaginad, es 1 de cada 5 si nos miramos. 20%. Claro, todo ha cambiado muchísimo. Afortunadamente tenemos tratamientos que nos ayudan mucho y también están introduciéndose nuevas dinámicas, como el uso de la PrEP, etcétera, que configuran un escenario absolutamente diferente. Pero claro, el VIH no solo debe ser medido en términos de enfermedad, el VIH se ha llevado por delante a muchas personas que serían nuestros compañeros de vida que ya no están, de forma que el VIH ha impactado también de forma tremenda, en forma de problema social. Bien. Tercero, no queremos volver al armario, es algo que la compañera Paulina Blanco, que nos hablará en algún momento, ha repetido hasta la saciedad. No vamos a dejar que nos vuelvan a invisibilizar. Nada más. Esto es algo muy propio, muy nuestro. La mayor parte de las personas no reivindican no invisibilizarse cuando llega a la vejez, es algo que solo decimos nosotros. Cuarto, los servicios gerontológicos, residencias, centro de día, atención a mayores del tipo que sea, no nos gustan. Parece que cada vez que se nos pregunta en diferentes lugares, momentos, siempre decimos lo mismo, desconfiamos de las residencias, desconfiamos de los centros de día. Paulín, luego a continuación hablaremos de una experiencia en este sentido, hay varias. En principio nos da la sensación de que en la residencia vamos a tener problemas. Y aquí lo que pasa es que aplicamos una especie como de LGTBI-fobia anticipada, que no responde a una violencia que estemos recibiendo, sino a una violencia que presentimos. Presuntamente tendremos problemas cuando en realidad decimos esto es porque recordamos cosas que nos han pasado a nosotros en otros momentos de nuestras vidas o que hemos visto que pasaban a personas que estaban a nuestro alrededor. De forma que en consecuencia el punto quinto es que buscamos servicios diferentes. Hablamos de servicios como cohousing, de residencias que se gestionan por parte de las personas que son usuarias, o servicios de más proximidad. Somos un poco la vanguardia, estoy exagerando, pensando en servicios gerontológicos diferentes a los existentes. Sexto, a diferencia de lo que ocurre en otros lugares del mundo, aquí no nos acostumbramos a desvincular de nuestras familias de origen. Pasado ya un momento de trauma, el momento en el que salimos del armario y hay una crisis, pues habitualmente estas relaciones se reconducen hacia relaciones seguras y relaciones de apoyo, de forma que cuando llegamos a mayores, la familia, en la mayor parte de los casos, continúa estando aquí. Y esto no quiere discutir la aproximación, digamos, al modelo mediterráneo que hacía la doctora Álvarez al inicio de la jornada. Prácticamente esto es así. Para algunos de nosotros, para algunas de nosotras, para algunas de nosotras, o el no disponer de familia sí que es un inconveniente. A pesar de todo, tenemos más disculpad, cuando hablaba de la salud me he olvidado de dos cosas importantes. El VIH es un problema que afecta a los hombres. Entre las mujeres lesbianas lo que hay es una medicina absolutamente androcéntrica que muchas veces ha descuidado particularidades del cuerpo femenino y que también lleva a que las mujeres pues padezcan situaciones de mayor vulnerabilidad en cuanto a cuestiones que afectan a su salud. Entre las mujeres lesbianas, además, el hecho de no haberse recibido durante mucho tiempo como personas que podían tener descendencia ha alejado a algunas de la posibilidad o de la atención ginecológica. Esto es lo que lo podía explicar mucho mejor,
pero creo que no me equivoco. Y en tercer lugar, continuando con la salud, que es todo lo que me he olvidado, entre las personas trans mayores existen los efectos de tratamientos tremendos recibidos a lo largo de sus vidas, cuando estos todavía no garantizaban cierta seguridad. Seguimos. A pesar de todo lo que acabo de decir, resulta que cuando nos ponemos nota, y eso es algo muy del colectivo, pues nos decimos que estamos estupendos, estupendas. Sí. Primero, participamos muchísimo. Estamos en todas partes, estamos en gimnasios, en bibliotecas, estamos en todas partes, estamos en asociaciones, en partidos políticos, en sindicatos, muchas veces con índices de participación superiores a los que tiene la mayoría de la población. Y segundo, lo que iba a decir, nuestras notas son excelentes, nos ponemos 8, 9, 10, cuando la población general se pone 6, 7, en algunos casos 8. Bueno, tendrá que ver con eso que llamamos resiliencia, ¿no? Hemos aprendido a estar bien a pesar de todo. O, como dice un compañero de la Fundación Jazz que se dedica al psicoanálisis, lo que hacemos es una especie de negación colectiva para evitar admitir nuestro dolor. Y finalmente, y es una cosa que no tiene que ver con nosotros, sino y a lo mejor hace referencia a una cosa muy local en Cataluña, y es que por parte de aquellas personas que trabajan en los servicios sociales existe muy poco conocimiento acerca de la realidad LGTBI. A veces en parte porque desde las universidades hasta ahora no hemos trabajado mucho estas cuestiones, pero también tiene que ver con las dinámicas de los servicios. Y por otro lado, en Cataluña disponemos de una red de servicios dirigidos a la comunidad LGTBI que llamamos SAIS. Hay un SAI por cada 20.000 habitantes, y el SAIE es una oficina que trabaja temas de diversidad sexual y que acoge a personas LGTBI. Tiene mucho sentido, sobre todo en entornos poco urbanos, porque son un punto de referencia para personas que están construyéndose como LGTBI. Entonces, lo que han demostrado las conversaciones que hemos mantenido con unos y con otros, con unos servicios y con otros servicios, es que no hay ninguna conexión. Por aquí no salen de mayores y por aquí no salen de diversos. Y esto hay que tratar de solucionar. Primero porque si somos una población con algunas vulnerabilidades, en el SAI nos tienen que derivar de servicios sociales, tienen que tener claros cuáles son los puntos de acceso, y si somos personas que nos reivindicamos desde la afirmación, desde la promoción de nuestra particularidad, desde servicios sociales tienen que conectarnos con los servicios de igualdad. Esto tiene que estar mejor articulado. Último punto, acción colectiva, que es lo que ha pasado con el apoyo social, lo estoy desarrollando como si fueran sinónimos. ¿Cómo ha evolucionado el movimiento LGTBI a lo largo de estos 55, tal vez más años? Ha evolucionado de esta forma como de pirámide. De pirámide en el sentido de que tenemos una punta que se inició el movimiento, donde lo que hacía el movimiento era luchar contra la represión. Estábamos en época de la ley de vagos y maleantes, estábamos en época de la ley de peligrosidad social, y en aquel momento lo que hacía el movimiento era intentar salir de este marco represivo, injusto, intentar estar presentes desde la clandestinidad. Recuerdo situaciones como la que vivió nuestro compañero Armand de Fluvià, que debía enviar publicaciones desde Francia para que llegaran a la ciudad en la que vivía, Barcelona. Es decir, y debían modificar sus nombres para que no fueran, digamos, acusados de peligrosos sociales. Es decir, era un marco en el que, de verdad, las personas jóvenes deberíais conocer, no sé, estoy dando por supuesto que lo conocéis poco y pido disculpas, pero las biografías de estas personas o del movimiento en ese momento son tremendas. En algún momento da la sensación de que estés leyendo algo que tiene que ver con la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial o otras situaciones de este tipo. El movimiento LGTBI se hizo más ancho en algún momento entre los 80 y los 90. El movimiento LGTBI comenzó a apuntar a nuevos desafíos, como era el VIH, porque ya sabéis que a finales de los 80, principios de los 90 nos moríamos, sencillamente, nos moríamos. No sabíamos qué nos estaba pasando, porque se hablaba del cáncer rosa y nadie había investigado, y como tampoco hablábamos de lo que hacíamos, no hablábamos de nuestra sexualidad. Porque había un incidente, pues tardamos muchísimo tiempo en aprender cómo teníamos que follar, cómo teníamos que no follar. Era todo muy complicado. Y muchos de nosotros, muchas de nosotras, posiblemente menos mujeres que hombres, pues cayeron en ese momento. De manera que el movimiento hizo un esfuerzo por proporcionar servicios de tipo sociosanitario, porque no había nadie más que lo hiciera. Y estábamos ahí atendiendo teléfonos, explicando cuáles eran las prácticas más seguras, estábamos allí acompañando a personas enfermas,
formándonos en temas como el counseling, de repente todos miramos hacia Kubler-Ross, de repente todos empezamos a hacer un trabajo social comprometido. Este es el momento en que el trabajo social entró en relación con la diversidad sexual y fue por esto, entramos por la puerta del VIH. Esto es lo que llevó al trabajo social a implicarse en el tema de la diversidad sexual. Y en paralelo, tal vez un poco más tarde, empezó la reivindicación del matrimonio igualitario, que afortunadamente pues, se solucionó en el año 2005. En este momento todavía la pirámide se ha hecho más ancha. En este momento se ha hecho más ancha a favor de temas que tienen que ver mucho con nosotros, el trabajo social, porque lo que hace el movimiento es operar en cuestiones como las familias formadas por personas LGTBI, familias que tienen hijos LGTBI, hijos de familias LGTBI. También nos dedicamos a la defensa internacional, porque ya lo habéis visto estos días lo que ha pasado en Uganda, tremendo también, un poco en la línea de lo que decía Pascal en el Parlamento, una cosa absolutamente inmoral. Es decir, tenemos que seguir dando apoyo a aquellas personas que están en países con realidades mucho menos amables que las nuestras. También estamos implicados en esto que llamamos diversidad territorial, porque estamos dejando de hacer asociaciones solo en Barcelona, Madrid, Bilbao, o en grandes ciudades. Ahora, en Cataluña estamos casi en todas partes, en pequeños municipios en donde hay también organizaciones LGTBI. Tenemos presencia articulada, presencia formal en lugares en los que hace algunos años esto era absolutamente impensable. Y otra de las cuestiones que afectan al movimiento, que comprometen al movimiento es la cuestión de mayores. La cuestión de los mayores se ha convertido en un objeto de interés por parte del movimiento, y esto está claro cuando hablamos de la Fundación Hermana 26 de diciembre, está claro cuando hablamos de la Fundación Jazz, y está claro cuando hablamos de muchos otros grupos formales que están dando atención a las personas mayores del colectivo, porque nos está pasando todo esto que hemos dicho hace un momento. Ya queda muy poco. ¿Qué es lo que hacemos desde la Fundación Jazz? Que yo creo que no es muy diferente, por lo menos a nivel cualitativo, si a nivel de escala, de lo que hace la Fundación 26 de diciembre. Lo digo porque la Fundación 26 de diciembre hace muchísimas cosas, muchísimas más cosas que nosotros, nos explicará, imagino, Federico en unos momentos, pero bueno, yo creo que coincidimos. Tenemos unos problemas que, resumiendo, todo lo que hemos dicho se puede traducir en violencia, malestares, invisibilidad. Esto es lo que tenemos que solucionar, y en consonancia organizamos servicios con respecto a todas estas cuestiones. ¿Qué hacemos con respecto a la violencia? Sensibilización, pasamos la vida haciendo charlas, hacemos formación, hacemos todo, aprovechamos cualquier oportunidad para hablar de todos nosotros, nosotras, nosotros, y también hacemos soporte a personas víctimas de cualquier tipo de violencia. En la línea de los malestares tenemos dos líneas de actuación. Una que tiene que ver con el presente, con la situación actual de las personas LGTBI que padecen algún tipo de desventaja social, y hacemos lo clásico, lo típico, lo de siempre, atención individual, atención grupal y también atención comunitaria. Y desde el punto de vista de esta perspectiva de curso de vida, algo que no puede dejar de interesarnos, es curioso porque de forma no coordinada, todas aquellas organizaciones que trabajamos con mayores, estamos haciendo cosas que tienen que ver con la memoria colectiva, con la memoria democrática. Y esto ha hecho, y también a mí me parece muy interesante después de esta cosa que tengo con la gerontología, ha hecho que desde el trabajo social, la educación social, nuestras disciplinas aplicadas, empecemos a mirar un objeto de trabajo que hasta ahora solo era de las personas que se dedicaban a la historia y la antropología. Estamos mirando hacia la memoria histórica, que de verdad es un terreno como fascinante. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos rescatando biografías, lo hacemos rescatando espacios de memoria, rescatando testimonios, lo hacemos buscando cuál es nuestro patrimonio inmaterial en términos de historia colectiva. En la Fundación ya tenemos dos experiencias en este momento que quiero describir. Por un lado tenemos a una persona que es un gran actor, por lo menos en el contexto catalán, es Enric Major. Es una persona que ha hecho teatro a lo largo de su vida y es muy conocida porque ha hecho cosas muy conocidas. Enric Major, junto con otros dos compañeros, están liderando un proyecto de teatro social, de teatro del oprimido. Entonces hemos hecho algo raro, porque consiste en entrevistar a personas mayores LGTBI que nos explican su vida. Esto lo registramos, lo registramos y buscamos cuáles son las ideas principales de estas biografías. A continuación entra Enric Major como persona que se dedica a la dramaturgia y convierte esto en un guión, y finalmente este guión es representado por actores profesionales, de forma que lo que ha sido una historia personal acaba siendo algo parecido a una obra de teatro. Naturalmente, entre el origen y el final hay muchos cambios, porque lo que se trata es de hacer algo que tenga sentido desde la dramaturgia. Es una forma interesante de recuperar las historias de estas personas. Ya estamos implicados en otro proyecto que además lo estamos haciendo en colaboración con la
Universidad Pablo Lavide, que lidera Jordi Petit, que consiste en investigar las trayectorias de vida de todas aquellas valencianas. Algunas personas que precisamente dejaron el sur para venir al norte en estos movimientos que llamamos sexilios y que tenían por objetivo no solo mejorar condiciones económicas, sino conseguir mayor respeto como personas degeneradas, degenerados, degenerales. Invisibilidad. Aquí lo que estamos haciendo es estar en todas partes. Paulina lo sabe. Estamos en todos los consejos de representación, todos. No solo en los LGTBI, estamos en el Consejo Nacional de Personas LGTBI, que es el ámbito catalán, estamos en el Consejo Municipal, que es el ámbito Barcelona, estamos en todas aquellas estructuras de participación donde se habla de diversidad sexual y en coherencia con nuestro objeto de trabajo también lo estamos en aquellas estructuras que hablan de personas mayores. ¿Vale? Estamos tratando de no volver al armario estando presentes en aquellos lugares en donde están las personas mayores en la LGTBI. Otra cuestión, estoy acabando, queda poquito. Habíamos dicho que nuestros problemas son la violencia, los malestares y la invisibilidad. Y nosotros, como organización del tercer sector, no solo hacemos cosas, nosotros también hablamos, decimos cosas. Nosotros somos generadores de discurso. Muchas veces nuestro hacer tiene que ver con nuestro decir, y cuando decimos también hacemos. De manera que una cuestión importantísima en este tipo de organizaciones es cómo trasladamos aquello que son problemas, necesidades, a aquello que decimos o explicamos. Porque si no lo hacemos, o bien hacemos propaganda, o bien nos desvinculamos de la realidad. De manera que nos importa mucho que nuestro discurso tenga su origen en aquellas cuestiones reales que nos afectan. Y además nos interesa porque somos varias las personas que estamos haciendo de predicadores de la organización. Paulina está haciendo un montón de cosas por su cuenta. Joan Casas ayer estuvo en la radio hablando de no sé qué, yo la semana que viene hago una charla no sé dónde, y nuestros discursos tienen que estar unificados. Tenemos que decir más o menos lo mismo. Hay cosas que tenemos que repetir y que tienen que ver con aquello que vemos desde nuestras organizaciones, siempre. De manera que, a partir de este análisis, lo que hacemos es aislar, identificar qué es aquello de lo que tenemos que hablar siempre cuando hablamos de nosotros. Y de lo que tenemos que hablar siempre cuando hablamos de nosotros es de defendernos, de estar bien, de recuperar la memoria y de estar en todas partes. Esos son los núcleos de significado que tienen que nutrir nuestro discurso. No sé si se me ha entendido, por eso todavía no lo tengo muy pensado. Algo que hemos hecho últimamente, estoy ya casi en el final. Ya tenemos algunos años. Esta mañana en el desayuno hablábamos, Federico y yo, y decíamos, wow, hace más de 15 años que estamos con estos temas. Gloria también ha sido testigo. Y han pasado cosas en estos 15 años, sabemos más, las agendas públicas parece que nos incorporan y bien, desde diferentes lugares empiezan a hacerse cosas que tienen sentido porque las hemos reivindicado en Cataluña. Y Paulina, esto es algo que conoce bien porque ha participado, hemos publicado últimamente esta guía práctica para incorporar la perspectiva de LGTBI en centros residenciales. La foto que vemos es una foto desde mi punto de vista tremenda porque lo que vemos es a los políticos que están hablando de personas que no fueron de forma voluntaria sino que fueron llevadas. Esta cosa que podemos llamar pink, grey washing, que en fin, es una práctica absolutamente indeseable que, como podéis ver, incluso realizan políticos que pertenecen al lado más progresista de los partidos políticos. Aquí, insisto, estas personas no llegaron por su propio pie, fueron llevadas porque había que hacer la foto con los políticos. En fin, ¿cuál es la potencialidad de este instrumento? Primero, se trata de un proyecto liderado por las organizaciones. Paulina ha sido una de las personas que ha contribuido a su elaboración. Segundo, pretende introducir la perspectiva de LGTBI en los centros residenciales y hemos visto que uno de los problemas del colectivo era esta tremenda desconfianza hacia los servicios, de forma que por aquí avanzamos. Tercero, identifica una serie de indicadores, una serie de cosas concretas que de alguna forma demuestran que las residencias avanzan hacia el respeto a la diversidad. Y cuarto, se ha distribuido entre todas las residencias, se ha distribuido entre todas las organizaciones LGTBI. Desde mi punto de vista, y posiblemente Paulina y yo no estamos muy de acuerdo, nos hemos quedado cortos. Desde mi punto de vista, lo que hemos hecho ha sido algo muy limitado. Primero, nos lo han robado. Esta guía la han hecho las entidades y solo la firma la Generalitat. Aquí no aparece Paulina, no aparece la Fundación Jazz, no aparece nadie, solo aparece la Generalitat de Cataluña, de Reforço. Segundo, no establece ninguna obligación de implementación. Se trata de algo voluntario, no hay que hacerlo. Se va a quedar por eso. Vamos a tener un
PDF colgado en algún sitio, y alguna residencia tendrá algún ejemplar, pocos. Se han pasado con el precio de la impresión, tampoco da para muchos, una cosa así como acartonada, brillante, una cosa que desde el punto de vista de la justicia social es muy cuestionable, porque son mucho más humildes y que llegan más a los sitios, pero ya sabemos cómo es la administración y estamos en tiempo de elecciones. Tercero, solo es un punto de partida. Las residencias no son las personas mayores, afortunadamente. Las personas mayores, como existen, son muchas otras cosas. Las residencias es algo que a lo mejor nos llega a los últimos años de nuestra vida. El otro día cuando estábamos en el despacho del señor Florensa, que es este. El señor Florensa, que es quien dirige las políticas de diversidad sexual en la Generalitat Catalana, tenía una pizarra detrás en donde ponía, con un pico hecho, ponía personas trans, personas mayores, y le había puesto un pico, como de hecho. Hombre, por favor, lo único que habéis hecho, que no habéis hecho vosotros, sino nosotros, es una guía. Una guía, que es algo que se hacía en los 80, no se hacen guías, nada de guías. En fin, tenemos 15 años. Aquí lo que vemos es... No, sí me he dejado una cosa. Asociar el envejecimiento a las residencias también es problemático porque refuerza esta idea de las personas mayores como personas dependientes e enfermas. Entonces, tan claro que tampoco se entiende que el señor se haya puesto un pin a la cosa de las personas mayores. Tal como éramos, en 2008 estábamos en el local en el que se inauguraba la Fundación Jazz. Aquí teníamos al arquitecto Luis Ramos, compañero de la fundación, y aquí estábamos todos nosotros. Aquí está Paulina, no se la ve. Paulina, que está aquí. Así que vemos a Carriza, que está al lado, y lo que vemos son las tripas del edificio. Es un edificio que está en el centro de Barcelona, al lado de la Sagrada Familia. Es un lugar maravilloso y es una cesión particular de una persona que de su bolsillo ha comprado el local y de momento nos lo cede. Ya veremos qué es lo que pasará cuando tengamos que hablar con su marido, que es que va a gestionar esto dentro de 2 días, porque Ignacio está bastante mal. De momento estamos ocupando este espacio en un usufructo y nos va muy bien por eso, porque está a nivel de la calle, es diáfano, es grande, da para muchísimo. Y aquí vemos en nuestro 15 aniversario, que cumplíamos 15 años, en una fiesta que estaba llena de gente, con música, poesía, fue muy bonito. Ahora vamos a hacer otro acto más institucional, más formal, con presencia de autoridades, estas mismas personas que se han adueñado de vuestra guía, y vamos a tratar de celebrarlo en plan más formal. Y luego también nos hemos aliado con otro diablo, que no es la administración, pero en fin, que es el sector empresariado LGTBI de Barcelona. Esto es un poco extraño también, pero lo hacemos por una cuestión de oportunidad. Este año el Pride, en Barcelona el Pride siempre tiene un lema. Pues el lema de este año van a ser las personas mayores. Entonces, nos han estado persiguiendo durante bastantes días. Nosotros no lo teníamos claro, pensamos por qué nos vamos a liar con el euro rosa, pero al final, como necesitamos el doble de recursos para hacer la mitad de lo que tenemos que hacer, pues hemos decidido meternos, aliarnos con el otro diablo, con el sector empresarial, y ahí vamos a estar. Nos hemos metido en el grupo motor, estamos participando en las reuniones, vamos a participar en esta cosa que mueve a 45.000 personas, llevando la pancarta. Vamos a tratar de que estas ideas que hemos identificado a través del análisis de nuestras problemáticas sean las que aparezcan en la pancarta inicial. Vamos a contribuir a configurar un discurso que no oye nadie, porque todo el mundo está borracho, pero en fin, vamos a tratar de salir en los medios, porque así, tal vez, de esta forma, pues consigamos más visibilidad y por lo tanto más recursos. Y ya está. Muchísimas gracias a todas, todos.